Buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Vamos a platicar el día de hoy un poquito acerca de los datos de esta semana. Datos que bien, ha habido unos buenos datos en la economía, pero también hemos visto, por ejemplo, el día de hoy que hay pues problemas, no problemas, pero bueno, se cae la compra de nuevas casas. Pues una caída que no veíamos desde el 2022 y esto se debe al incremento de las tasas de interés. Además, pues, ¿qué es lo que tiene que ver con las tasas de interés? Tienen que ver muchos factores, pero también vamos a hablar precisamente de uno de los factores que pudiera estar elevando las tasas de interés en Estados Unidos y tiene que ver con la tasa de interés en Japón. Vamos a hablar de este carry trade que le llaman. Y bueno, vamos a empezar a revisar un poquito cómo van los mercados. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y bueno, empezamos el día de hoy. Los mercados, pues mixtos, la mayoría de los índices en terreno positivo. El Nasdaq 0.4, 0.5% arriba, el Standard Poor's 0.4, el Dow 0.2, ligeramente el Russell cae, la volatilidad, el factor pues, de riesgo, vamos a llamarlo así, está elevado, no tanto como lo hemos visto, pero sigue estando en la parte alta, es decir, todavía existe algo de nerviosismo en los inversionistas. 7 de los 11 sectores en terreno positivo, el Bitcoin bajando de sus niveles más altos, lo habíamos visto ya en 111,000, ahorita está en 106,000. En México los mercados apenas suben muy, muy ligeramente, 0.1%. Antes de irnos a revisar un poquito lo que está sucediendo con las tasas de interés, vamos a ver cuáles son los datos que han salido esta semana y por qué les digo que, pues de cierta forma han sido mixtos. Han habido datos positivos y datos no tan positivos. El martes hubo un dato que pareciera que es muy negativo, que es las órdenes de bienes duraderos, todas estas máquinas que se utilizan para producir bienes en general se contrajo demasiado, 6.3%, pero el tema no es que la economía se esté frenando, que la industria se esté frenando, simplemente lo que podemos ver es que en marzo adelantaron muchas de las compras, adelantándose a lo que ya habíamos visto, que era los aranceles. Entonces, bueno, hubo muchas compras en anticipación y bueno, vuelve, por decirlo de alguna forma, a la normalidad. Vamos a ver cómo sale el próximo mes. Entonces, no necesariamente es un dato malo, simplemente el dato anterior había sido extraordinario. Lo que vemos, algo que ha ayudado mucho a los mercados es la confianza del consumidor por el Conference Board. Ha aumentado de manera muy, muy importante. Estábamos en 85, subió a 98 en Estados Unidos, lo cual pues nos dice que de cierta forma, el consumidor está un poquito mejor, tiene más confianza y esto pudiera reflejarse en mayores ventas al consumo y eso es muy positivo para digamos, pues, para la economía en Estados Unidos, para la economía en México. A medida que hay más compras, hay más consumo, México pudiera estar exportando más a Estados Unidos y esto pues sabemos que beneficia a la economía mexicana de manera pues muy importante. El día de ayer, el miércoles, no hubo tantos datos relevantes, por lo menos no en México, no en Estados Unidos. Sale el Redbook, este dato semanal de cómo están las ventas, mismas tiendas en Estados Unidos, sube 6.1%. Son datos bastante buenos. Pero bueno, el dato, hoy hay más datos, hoy hay más información en los mercados. Lo que estamos viendo, en principio, sale el segundo dato de la estimación de crecimiento económica en Estados Unidos. El mes pasado habíamos visto que digamos, el pronóstico inicial era de una contracción de 0.3, sale en 0.2.
es un poquito menos malo. Recuerden que la mayoría de la contracción económica en Estados Unidos durante el primer trimestre del año se debió precisamente a un desbalance eh, en la balanza comercial, es decir, hubo un déficit mucho más grande. Todo esto impulsado por lo que vimos anteriormente, que estábamos platicando de las órdenes de bienes duraderos. Mucha gente salió e importó muchos artículos de otros países antes de que entraran en vigor los aranceles y eso hizo que pues hubiera un desequilibrio en esa balanza, ¿no? El día de hoy sale los Initial Jobless Claims, este dato que lo hemos visto, pues lo vemos todas las semanas, es un dato que sale semana con semana, sube ligeramente, no hay una sorpresa muy grande, salen 240. Es los datos que hemos estado viendo de las últimas semanas, uno de los datos más altos, pero sigue estando relativamente normal. Es decir, este dato de 240,000 nuevos seguros de desempleo es mayor a lo que habíamos visto, pero muy ligeramente, es decir, 10,000. Pues sí, más o menos 10,000 solicitudes de seguro de desempleo más. Sigue incrementando mucho la parte de los continuing claims, no solo los iniciales. Hay que tomar en cuenta los que han sido acumulados o los que siguen en la parte del seguro de desempleo. Prácticamente está pues, más cercano a los 2 millones y esto ha incrementado de manera importante. Si nosotros vemos, vamos a poner acá en los últimos 5 años, seguimos viendo que no es un problema, es algo relativamente normal. Problemas pues cuando teníamos por acá de 19 millones, que esto fue en el COVID, no lo hemos visto anteriormente, pero sigue estando más o menos en niveles normales, aunque sí ha venido incrementando. El dato que les mencionaba, se caen las ventas de casas, digamos, pending home sales, las casas que han estado en venta y bueno, se han caído en un 6,3%. Esta caída, pues es importante, no la habíamos visto desde, pues les mencionaba, más o menos 2022 fue la última vez que vimos una caída tan importante en las ventas de nuevas casas. El mes anterior había sido bastante bueno, pero sí es una sorpresa el tema de que se caigan tanto las tasas de la compra de casas y eso viene muy de la mano de cómo se han movido las tasas de interés en Estados Unidos. Si nosotros vemos que también salió esta semana el tema de las aplicaciones de hipotecas y también lo que vemos es la tasa de interés en las hipotecas a 30 años, otra vez cercano a 7 y esto se debe precisamente al movimiento que ha venido que hemos visto en las tasas de interés en Estados Unidos. Ha venido bajando en los últimos días, llegamos a estar en 4,60, ahorita está en 4,45, pero si vemos, vamos a poner en un año, vimos niveles de 4,80, bajó alrededor de 4,4 y volvió a subir a 4,60 y esto claramente afecta al consumidor, al comprador en la parte de nuevas casas. ¿Por qué? Pues porque obviamente el costo financiero sube de manera muy importante. La tasa hipotecaria y la tasa gubernamental se mueven más o menos de forma paralela. Hay un spread de crédito, pero por temas de mercado deberían de moverse de manera paralela. Entonces, al subir las tasas de interés, sube la tasa de hipotecas y al subir la tasa de hipotecas, sube el costo financiero. Entonces, esto obviamente afecta. ¿Cuáles son las cosas que han estado, digamos, moviendo a la tasa de interés? Pues claramente vimos un incremento en la tasa de interés cuando le bajan la calificación a Estados Unidos. Esto es algo temporal, volvió a bajar, pero también otras de las cosas que hemos estado viendo es que las tasas en Japón han venido subiendo. Japón ha tenido una política monetaria,
pues que ha ayudado o de cierta forma tiene controladas las tasas de interés, tiene controlado el yen, es uno de los países más endeudados del mundo y aún así la gente recurre a el yen, recurre a no solo recurre al yen, recurre a las tasas de interés en Japón, a pesar de que son bastante bajas y lo que vemos es que han venido incrementando estas tasas de interés y ahorita les platico qué es lo que tiene que ver. Si nosotros vemos en el último año las tasas de interés en Japón, veíamos pues que estaba alrededor de 0,80. Esta es una tasa de 10 años y como les digo, han estado controlando estas tasas de interés en Japón y últimamente han liberado un poco las tasas de interés y lo que sucede es que suben de manera muy importante estas tasas. A pesar de que las seguimos viendo en 1,5%, por ciento, el tema es que subió de 0,8 a 1,5, es prácticamente el doble lo que está pagando actualmente Japón, además con una deuda muy grande, pues obviamente no es lo mejor que suban las tasas de interés porque el servicio de la deuda incrementa y por algunas otras razones. Entonces, al subir las tasas de interés, ¿qué es lo que habían estado haciendo los inversionistas? Y que le llaman el carry trade, porque si vemos un poquito más hacia allá, en 2022 prácticamente las tasas de interés estaban en cero. ¿Qué es lo que hacían los inversionistas? Pedían prestado en yenes, a través de, pues, de diferentes formas, pero una de ellas es, pues, a través de reportos y otro tipo de instrumentos, piden prestado en yenes, donde estamos viendo que la tasa de interés había estado alrededor de 0% y la invertían en dólares, ¿ok? Claramente, a esto se le llama un carry trade, pero no es arbitraje. Es decir, arbitraje es que no hay riesgo y aquí, pues sí hay riesgo. Es decir, si las tasas, pues siguen subiendo, la gente deja de ganar dinero y también pudiera perder dependiendo del costo de financiamiento al cual están agarrando los yenes. ¿Qué es lo que hacen? Se endeudan en yenes, compran dólares y invierten en la tasa de interés en Estados Unidos. Les había estado dejando pues un buen margen, pero a medida que esto se contrae, pues entonces la gente tiene que salir a deshacer sus posiciones en dólares para poder pagar los yenes por otro lado, y esto pues tiene varias cosas. Primero, la gente se está deshaciendo, por lo menos este tipo de inversionistas se está deshaciendo de la deuda en Estados Unidos para poder cubrir sus pasivos que tienen actualmente en yenes y parece que la tasa de interés en Japón sigue subiendo porque la gente también tiene cierta desconfianza pues, en la deuda de Japón con niveles cercanos al 200% de deuda contra Producto Interno Bruto. Entonces esto empieza a generar una espiral, más se deshacen de la deuda, más sube la tasa de interés por efectos de oferta-demanda, sigue subiendo la tasa de interés y a medida que sigue subiendo la tasa de interés van a tener que ir a vender la deuda de Estados Unidos para poder cubrir sus pasivos en yenes. Entonces, esto ha ayudado a que la tasa de interés en Estados Unidos siga subiendo. Tendría que suceder algo bastante grave. Al final recuerden que también la mayoría de la deuda en yenes está, digamos, la mayoría de la deuda de Japón está denominada en yenes. Entonces, ellos lo podrían estar pagando con inflación. Japón es un país que no ha tenido inflación durante muchísimo tiempo y de hecho por eso pueden mantener las tasas tan bajas y pueden también seguir emitiendo deuda sin que haya inflación. Por ahí al final de las épocas de los 80, principio de los 90, es cuando Japón tiene pues se enfrenta a la realidad de que no puede seguir creciendo a esos niveles y lo que vimos fue un periodo de estancamiento en Japón y por ese estancamiento, como no hay crecimiento, es difícil generar una inflación que sea saludable, digamos 1 o 2%. Japón prácticamente no ha tenido nada de inflación y por eso mantienen las tasas tan bajas y por eso pueden seguir emitiendo deuda. Pero a medida que los inversionistas pudieran estar saliendo de esos instrumentos de la deuda de Japón,
Japón, esto pudiera incrementar las tasas de interés en Japón y al incrementar las tasas de interés en Japón, el margen se reduce entre Estados Unidos y Japón y pues obviamente hay gente que va a salir a vender sus instrumentos en dólares y esto obviamente pone presión en las tasas de interés. Hasta ahorita no es nada grave, seguimos viendo, por ejemplo, que está en 4,45. Todavía en 2025 hemos visto niveles bastante más altos de 4,80 y si nos vamos un poquito para atrás, las llegamos a ver en 5. No todo el incremento de esta tasa es por el carry trade de Japón, pero bueno, es algo que tenemos que considerar y que se afecta porque son muchos miles de millones de dólares con los que hacen este carry trade y además es un trade totalmente apalancado. ¿A qué me refiero con apalancado? Pues que no necesitas ni siquiera tener capital para hacer este tipo de, o sea, tienes que tener capital para que te presten dinero, es decir, que no tengas ese riesgo de crédito, pero si tú pides dinero prestado en yenes y lo inviertes en dólares, pues no necesitas poner, como dicen ahí, upfront o no tienes que tener no tienes que poner dinero anticipadamente, nada más estás pidiendo prestado y lo estás colocando en otro lado y al ser apalancado, pues las cosas pueden ser mucho más rápidas, es decir, la cantidad de ventas que pudieran venir pudieran ser mucho, mucho más rápidas y eso es lo que estamos viendo. Hay gente que a lo mejor está diciendo que esto pudiera ser un tema muy, muy grave. Pero pues no lo estamos viendo en los mercados. Seguimos viendo una tasa de interés en Estados Unidos de 4,45, una tasa en Japón de 1,50. Sigue siendo bastante baja, aunque relativamente ha sido muy alta, porque pues, si bien podemos ver en los últimos 5 años, miren dónde estaban las tasas en Japón. Antes, justo por ahí del COVID, tasa a 10 años de 0,01%, cero. Y inclusive hemos visto tasas negativas en ese país. El peso sigue estando bastante fuerte, lo vemos en 19,35. Insisto, esto es un tema donde digamos, el dólar es el que se ha estado depreciando contra las demás monedas, ¿no? En fin, por acá veo algunas preguntas. Eh, Buen día, parece que afectó a Nvidia. Pues la verdad es que han sido muchos millones de dólares, no, billones de dólares, lo que ha salido de tecnología, pero pues hemos visto una recuperación más o menos importante de aquella caída que vimos que fue pues más del 20% en el Nasdaq, ¿no? Como, hola, parece que BC revive como una acción que vende 9 billones de dólares, tiene pérdidas por 1.326 billones de dólares. Es muy fácil, están invirtiendo en crecimiento. Esto sucede con las empresas que están creciendo mucho. Es importante que financien su crecimiento. Es decir, no importa si vemos empresas más maduras como Apple, vemos empresas más maduras, pues no sé, vamos a hablar de las Big Tech, a lo mejor Intel, todas estas empresas que han sido más maduras ya no necesitan tanto financiar su crecimiento. Entonces, si bien lo que vemos, por ejemplo, con Amazon, ¿no? Seguimos viendo utilidades muy bajas a comparación de las ventas. ¿Por qué es esto? Porque siguen invirtiendo, es decir, todo el dinero que entra y más lo siguen gastando. ¿Y con qué lo gastan? Pues pueden seguir emitiendo acciones, pueden seguir emitiendo deuda y con eso siguen financiando el crecimiento. Porque hay diferentes puntos fases en una empresa y cuando tú tienes un producto nuevo que estás introduciendo, no nuevo, pero que está creciendo en el mercado, vas a tener que gastar mucho más para llegar a otros mercados y que sigas vendiendo más. Entonces, esos a lo mejor 1.326 billones o 1,3 billones de dólares, lo que puede estar haciendo es que van a generar mucho más de 1,3 billones de dólares y por eso lo están haciendo
y por eso gastan en marketing, en ventas, en abrir operaciones en otros países y es precisamente lo que está sucediendo. Hay crisis de liquidez en México por las devoluciones del SAT y el movimiento. No hay crisis de liquidez, por lo menos no lo vemos así. Tanto en la parte del tipo de cambio, en las tasas de interés, no hay no hay, digamos, una crisis de liquidez. Vemos los mercados accionarios subiendo. Por ahora no hay crisis de liquidez, mi querido Gus. Por otro lado, ¿qué pasará con el dólar cuándo lo van a tronar el yen? No creo que vaya a tronar, pues sería muy, muy difícil. Puede suceder, pero sería muy, muy complicado. No lo veo, no lo veo. Tienen muchas herramientas en el Banco Central Japón y además es uno de los países más importantes del mundo. Ojo con lo que escuchamos de que ya va a tronar. Tendrían que suceder muchísimas cosas para que de entrada no va a tronar el yen, ¿no? O sea, lo que pudiera suceder es que tuvieran una mayor inflación, pero bueno, eso eh, habrá que verlo, ¿no? ¿Cómo vemos la salida bueno, sí, se salió Elon Musk de Dodge, ¿no? Me parece que una muy mala decisión desde que empezó, aunque siguiera en Dodge, es una mala decisión de negocios. ¿Por qué? Porque hay muchos que están a favor, muchos que están en contra, y pues Elon Musk como empresario no debe de meterse en la política si su objetivo es incrementar ventas. ¿Para qué echarse en contra a la mitad de la población en Estados Unidos y además a la mitad del mundo también? Porque ha estado metiéndose en controversias y bueno, pues lo platicábamos desde antes, ¿no? Es un empresario que fuera, digamos, sí, con el ego, con menos ego, pues no se mete en esos rollos, ¿no? A lo mejor él piensa que él puede arreglar Estados Unidos, pues difícilmente. Además, él ni siquiera es de Estados Unidos. Todavía dijéramos, bueno, tiene aspiraciones para la presidencia o algo, ok, pero en este caso ni siquiera puedes, ni siquiera es presidenciable. Entonces, una muy, muy mala decisión y pues ahorita ya no le gustó lo que está haciendo Donald Trump con el gasto, con la parte de, él vino a recortar el gasto y actualmente sacan pues el nuevo presupuesto y esto incluye otro déficit fiscal. Eso no le gustó y decide salirse de Dodge. Yo creo que me preguntan si creo que va a subir, que va a subir las tasas la Fed. No. De hecho, los pronósticos están en tres recortes de la tasa de interés. Para que subiera la Fed las tasas de interés en Estados Unidos, tendríamos que ver un incremento muy, muy importante en la inflación, cosa que pues no, no lo estamos viendo y sería muy, muy difícil que se diera, sobre todo viendo los datos anticipados, los leading indicators. Seguimos viendo que están justo en la marca donde pudiera marcar una recesión y subir las tasas de interés a lo mejor ayudaría a que entráramos en una recesión. Si bien viene una contracción económica en el primer trimestre de el 2025, lo que estamos viendo en realidad debería ser al revés, deberían de bajar las tasas de interés, aunque sabemos bien de dónde viene esta contracción económica en Estados Unidos y se debió principalmente al déficit comercial. Entonces, bueno, es un poquito lo que tenemos para el día de hoy. El día de mañana estaremos viendo pues el tema de el PCE, el dato favorito de la Fed con respecto a la inflación. Estaremos viendo la tasa de desempleo en México. Seguimos viendo una tasa de desempleo bastante, bastante baja, 2.2. Se espera que salga en 2.5. Es una tasa muy, muy baja y los dos datos que me interesan más el día de mañana son el personal income y el personal spending en Estados Unidos, puesto que son datos coincidentes o a lo mejor atrasados, pero ya nos hablan de la economía real. Espero que tengan muy buen día. Nos vemos el día de mañana para ver cómo salen estos datos. Que tengan buen día.